Hola, bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión correspondiente a la materia de metodología de la investigación. En esta ocasión, bueno, pues vamos a estar viendo otro de las, digamos, fases o procesos que debemos de seguir para poder ir, pues, elaborando nuestro protocolo de investigación, en el cual, bueno, pues este tipo de herramientas nos van a ayudar a ir pues recopilando toda esta información que vamos a ir pues analizando, leyendo, ¿verdad? Según el tema que nosotros hayamos elegido y que bueno, como habremos visto en las sesiones anteriores, nos va a ayudar a ir conformando nuestro marco teórico, que en este caso, bueno, pues sería toda esa teoría, todo ese tipo de conceptos, todo ese tipo de investigaciones que nos van a ayudar a justificar propiamente nuestro proyecto de investigación. Y todo eso, bueno, pues se trabaja por medio de lo que se conoce como fichas de trabajo, que son las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver sus características, para qué se utilizan cada una de ellas, de manera que, bueno, podamos nosotros identificar correctamente cómo es que podamos nosotros emplearlas para poder pues recabar propiamente toda esta información. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues ya hicimos una pequeña introducción, vamos a explicar propiamente el tema que nos corresponde en esta semana, ver como siempre un pequeño video en el cual nos resume el tema que acabamos de ver, hacer una pequeña dinámica, esto para repasar los conceptos que recién acabamos de ver en la sesión. Y bueno, pues la parte de seguimiento académico, ver qué actividad se espera ustedes estén realizando en esta semana. Así como, bueno, compartirles la bibliografía correspondiente a este tema, de manera que, bueno, podamos nosotros por ahí ver qué materiales fueron los que se utilizaron, si queremos por ahí ver los artículos, los libros, las lecturas, bueno, que ustedes tengan manera de poder ingresar a ellos. Esta sesión, como todas las demás, está siendo grabada para aquellos que no se puedan conectar en este momento. Se va a compartir posteriormente en la plataforma, así como, bueno, copia propiamente de este material. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Vamos a ver, como les comentaba, estas herramientas que son las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo pues son todo ese documento organizado de extensión pues corta, en el cual se resume todo ese tipo de información relevante del proyecto o de la investigación, y sirven básicamente para mantener pues un tipo de registro de esos elementos clave para la comprensión de dicho estudio o de los documentos que se han generado. Entonces nos va a permitir recopilar la información, a su vez relacionar los conceptos, las ideas más importantes respecto al tema, eh, obviamente que se esté tratando, expresadas obviamente pues de una manera clara, de una manera concisa, de forma que, bueno, permita una rápida, digamos, recuperación cuando se necesite. Es decir, que si estamos nosotros ya conformando todo ya cuando pasamos la información a una estructura, ¿verdad?, de ese proyecto, cuando ya lo estamos de cierta manera redactando, pues tenemos que ver qué material fue el que consultamos, ¿verdad? Entonces, es muy importante el tener en cuenta que en cada ficha de trabajo, bueno, solo se expresa una idea principal. No se trata en este caso de presentar toda la investigación, sino en todo caso sería pues un resumen, ¿verdad? Una idea o la relación de los conceptos pues más importantes, en este caso para el usuario y para el proyecto que está llevando a cabo. Las fichas
Vamos a ver también que existen por ahí las fichas de registro. ¿Para qué sirven estas? Bueno, se utiliza este tipo de fichas para poder, bueno, hacer, por ejemplo, mantener ese orden de esas ideas, básicamente, ¿verdad? De los informes que se van a manejar, a lo mejor quizás de toda esa gran base de datos, ¿verdad? Toda esa colección de información que se ha ido recabando conforme previa lectura de todo este material. Y bueno, pues nos ayudan a estructurar la información. Hemos visto, ¿verdad?, que su empleo pues es muy habitual en proyectos académicos, en proyectos de investigación, ya que su función pues es la de aportar pues ese orden, esa claridad a la información que se va a presentar. Asimismo, bueno, nos ayuda a poder localizar la información. Esto, bueno, pues en informes y en elaboraciones pues extensas. Vamos a ver que las fichas de trabajo pues ayudan que los puntos clave estén muy bien localizados y que quede claro para pues el investigador, quizás, ¿verdad? En dónde fue de que localizó quizás este tipo de información. Asimismo, también nos ayudan para, como su nombre lo dice, registro, registrar, recopilar. Nos permiten a nosotros como investigadores, pues, el poder registrar todo este material, recopilar la información que pues se van obteniendo de esas fuentes documentales, como suelen ser libros, revistas, periódicos, informes, artículos, entre otros, ¿verdad? Y este registro pues va a permitir el extraer pues en estas fichas todos esos datos que consideramos, como ya hemos mencionado, pues más importantes para luego vaciarlos o utilizarlos pues es en esa redacción final de nuestro trabajo. Y aquí, por ejemplo, vamos a empezar con lo que se conoce como las fichas bibliográficas. La ficha bibliográfica, bueno, pues va a ser esa herramienta básica de investigación cuya función, pues, principal es servir como esa base, como ese sustento para anotar, bueno, pues esas fuentes que van a ser consultadas al momento de realizar ese trabajo. Estas, como ya hemos dicho, pueden ser libros, pueden ser guías, revistas, folletos, artículos científicos, y estos, bueno, pueden ser realizados de manera tradicional, ¿verdad? Por escrito en una ficha o de manera electrónica. Eh, También, bueno, pues nos van a servir como apoyo al momento de realizar la bibliografía final de la investigación, ya que la misma, bueno, pues contiene un resumen de esos medios que fueron consultados durante su elaboración. Entonces, para considerar que una ficha de este tipo está correctamente pues realizada o desarrollada, debe de cumplir con una serie de características y normas que, bueno, pues van desde los datos de la ficha bibliográfica hasta, obviamente, bueno, pues el tamaño de la ficha. Eh, Estas, bueno, se utilizan, como habíamos dicho, para consultar durante y cualquier momento los datos de las fuentes que fueron utilizadas en, pues en la investigación, ya que, pues como habíamos comentado, poseen y cubren todos esos datos básicos de las mismas, entre ellos el título, el autor, el año de publicación. Asimismo, bueno, pueden tratar también de una ficha bibliográfica, por ejemplo, de un libro, eh, una ficha bibliográfica de Internet, incluso una ficha bibliográfica de una revista. Como hemos visto, ¿verdad? Las famosas referencias que siempre se piden en formato APA, ¿verdad? Podemos hoy en día ver que aparte de libros, pues tenemos muy diversas fuentes bibliográficas, entre ellas, pues por lo general consultamos artículos, ¿verdad? Que se comparten en Internet, en PDF, o también algunos artículos que están publicados en ciertas páginas. Entonces, todos y cada uno de ellos, bueno, contienen, ¿verdad? Pues su autor, quizás, ¿verdad? La mayoría de ellos. Eh, bueno, pues el año quizás en el cual fueron publicados y, bueno, pues el nombre o el título de ese artículo o esa revista que estamos nosotros consultando. Las partes, bueno, pues debe de contener el nombre, debe contener el apellido del autor,
que esto sería, bueno, pues el nombre de las personas a las cuales se les está atribuyendo la redacción de esa obra como tal. Por lo general, bueno, se coloca primero el apellido y posteriormente el nombre, y las reglas pues van a variar dependiendo de la cantidad de autores. También, bueno, pues va el título del libro, folleto, revista, fuente consultada. De esta manera, bueno, pues se va a facilitar el buscar ese libro tanto de manera física, ¿verdad?, en la librería o en la biblioteca, así como, bueno, de manera virtual. También debe contener el año en el cual se realizó la publicación. Esto hace referencia al año específico en el cual se publicó esa obra, el lugar de publicación, el cual, bueno, pues es la ciudad en la cual fue publicado, y la editorial de la publicación, ¿verdad? Que sería la casa editorial que se encargó, bueno, de esa edición y posterior publicación de la obra. Existen también tipos de ficha de trabajo según su contenido. Aquí las vamos a ir viendo, las características de cada una de ellas. Las fichas de trabajo deben de incluir ideas, hechos recopilados gracias a las fuentes de trabajo consultadas a lo largo del proyecto, y generalmente estas fichas, bueno, sirven para mostrar lo que se ha logrado a lo largo del proyecto o lo que se ha avanzado en la investigación, siempre y cuando, bueno, pues se tenga una reflexión crítica, ¿verdad? Indagaciones o puntos textuales relevantes para el proyecto, pues una ficha de trabajo pues será útil, ¿verdad? Si además, bueno, pues está bien realizada, va a permitir que la persona pueda encontrar esas fuentes consultadas de una manera rápida y eficaz. De igual manera, bueno, pues podrá hacer conexiones entre los apuntes recopilados a lo largo de la investigación y poder buscar, bueno, pues esa información de manera más fácil. Vamos a ver entonces en primera instancia lo que se conoce como ficha de resumen. Estas, bueno, son las que se pueden hacer tras una lectura, ¿verdad?, de un documento, y bueno, van a contener, como su nombre lo dice, el resumen, ¿verdad? Esa valoración o juicio personal que pues se haya tenido del documento para poder llevar a cabo nuestra investigación. Se debe de incluir las fuentes que se utilizaron en el proyecto, además de colocar también lo que vienen siendo pues esos datos resumidos del trabajo. De esta manera, bueno, pues el lector va a poder tener una idea más clara del tema de la investigación sin tener que leerlo pues completamente, ¿verdad? Entonces aquí podemos resumir unidades de lectura, capítulos, ¿verdad? O toda una obra y poder concentrarla en fichas. Tenemos también lo que se conoce como fichas de trabajo de extracto. Su función es similar a la de resumen, pero bueno, aquí se anotan con palabras del investigador, las partes esenciales del texto, ¿verdad? El texto, el tema es breve o de algún dato muy concreto, ¿verdad? Em, esto sería lo más importante en relación a este tipo de fichas. Y en el caso de los datos aislados, estas van a ser útiles para bien de poder anotar pues información como nombres, cantidades, fechas, porcentajes quizás de algún evento importante que se tenga que incluir pues en el tema de investigación, y obviamente que sea importante también para el investigador. Y bueno, pues deben de permanecer separadas, pues van a contener uno o varios datos que no debemos de olvidar cuando se esté redactando el trabajo, ¿verdad? Porque contienen ese dato aislado, importante, pero pues obviamente que tenemos que tener muy a la mano a la hora de estar redactando, pues propiamente lo que es la información que vamos a presentar. En el caso de las fichas de cita textual, estas, como su nombre lo dice, reproducen textualmente pues el párrafo, ¿verdad?, de un escrito, el cual, pues como toda cita debe de ir entre comillas, ¿verdad? Si se citan párrafos salteados, pues estos se separarán por puntos suspensivos entre corchetes. Igualmente, bueno, se tiene que colocar entre corchetes todo lo que se añada y que no sea textual. Aquí lo vemos en este ejemplo en pantalla, ¿verdad? Vemos como un párrafo muy puntual que vamos a querer nosotros integrar quizás, ¿verdad?, a nuestro proyecto.
si es copia fiel, ¿verdad? De extraído de una obra, de algún artículo, de un libro, tiene que ir con comillas, ¿verdad? Porque pues es una copia textual, así tal cual como lo vemos, lo vamos a poder encontrar quizás en esa obra o en ese libro, ¿verdad? Entonces, para que no sea considerado como plagio, tenemos que hacerle la referencia correctamente. Entonces, esta es la idea de las citas textuales. ¿Qué debe de contener la ficha de trabajo? Bueno, pues lo mínimo, digamos, indispensable tendría que ser el tema, subtema, obviamente el contenido, el título y obviamente la referencia de la fuente. Entonces, también debe de tener dentro de todo lo que viene siendo estos datos, ¿verdad? De identificación, los cuales debemos de colocar del lado superior derecho. En cuanto al título, que sería el encabezado, bueno, pues este se trata de colocar de manera centrada y bueno, pues vamos a ver que nos proporcionaría, digamos, la mayor información del contenido en el menor número de palabras, ¿verdad? Es decir, con el simple título, pues ya podemos nosotros darnos una idea de qué es lo que va a contener la siguiente información que nos va a presentar esta ficha. También, bueno, pues podemos incluir lo que viene siendo una categoría general o complemento al registro, la cual se coloca en la parte superior izquierda y se refiere pues a ese tema general de la investigación, pero bueno, pues también digamos pudiese a lo mejor indicar una clasificación cronológica. Obviamente el contenido o el texto, ¿verdad? El cual se coloca en el resto de la tarjeta y posteriormente, bueno, serían los comentarios o las aclaraciones. Las aclaraciones pues serían en este caso del investigador y bueno, pues se colocan al final del texto de la tarjeta. Vamos a ver este video, el cual de cierta manera nos resume. Déjenme les comparto aquí estos fichas, cómo es que se elaboran cada una de ellas, de manera que podamos nosotros saber para qué se emplea a la hora de estar, pues, recuperando, ¿verdad? Toda la información que vamos a utilizar. Ya las compartí. Vamos entonces a ver. De una cita textual, de una paráfrasis y el resumen. Cuando consultas muchos libros diferentes o una gran variedad de fuentes de consulta para buscar información, es importante que organices lo más relevante que hayas leído, rescatando las ideas principales en fichas de trabajo, para después organizar tu información en un texto deseado o presentarla ante tus compañeros. Debido a que consultarás libros, se realiza una bibliografía, que es el listado de los libros o materiales escritos utilizados como material de consulta, que nos sirve para documentar la elaboración de un trabajo de investigación. Da soporte documental a un trabajo y otorga validez y rigurosidad a los trabajos de investigación. Pero veamos cómo debe ir conformada una bibliografía de un libro consultado, porque independientemente del tipo de contenido que contengan, todas las fichas deben contener la misma información y en el mismo orden. En caso de obtener la información de un libro, debe ir primero anotado el apellido o los apellidos del autor, junto con su nombre, después el año de publicación, a continuación el título del libro, que se va a escribir en cursiva, el lugar de publicación, la editorial del libro y la página o las páginas consultadas. Pero si la información la vas a sacar de una revista o periódico, entonces primero va el nombre del autor, el año de publicación, a continuación el título del artículo, que se va a escribir en cursiva, después el título de la revista, el número de volumen y número de revista consultada
y por último la página o las páginas de donde se obtuvo la información. En caso de que sea una bibliografía de una página de Internet, deben de ir primero el nombre del autor, empezando por sus apellidos, después el año de publicación, a continuación el título del artículo, la fecha en la que se consultó dicho artículo en la página de Internet y por último la dirección o el link del que se obtuvo la información. Una vez que ya tengas tu bibliografía, utiliza fichas de trabajo. Recuerda que son una herramienta para concentrar y ordenar tu información. La ficha de trabajo es una estrategia de recopilación de información que sirve para identificar y relacionar ideas centrales de los diferentes textos revisados. Además, te sirve para presentar la información de manera clara y precisa para su rápida recuperación en un momento de necesidad. En una ficha de trabajo solo se expresa una idea principal o en dado caso un resumen del tema tratado, porque para un trabajo, proyecto o investigación se emplean numerosas fichas, dependiendo de qué tipo de información queramos recuperar con posterioridad. Existen diferentes tipos de fichas de trabajo porque no se utilizan para lo mismo ni tienen los mismos contenidos. Entre las más comunes están las fichas textuales, fichas de paráfrasis, fichas de resumen o síntesis, fichas de análisis, de preguntas-problemas, de investigación de campo, fichas mixtas, fichas bibliográficas, fichas hemerográficas o fichas electrónicas. Empecemos viendo la ficha de cita o ficha textual, que es una ficha de trabajo en la que se copia textualmente un fragmento de un libro, revista o folleto, utilizando el mismo lenguaje y palabras que en la obra original. El fragmento copiado va a ir entre comillas. Una ficha textual va a contener en la parte superior la información de la bibliografía, así como lo vimos anteriormente, y en la parte inferior una cita textual, que irá entre comillas anotando íntegramente el texto tal y como se encuentra en la fuente de consulta, sin agregar o cambiar palabras. En caso de omitir frases o palabras, se reemplazarán con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. También están las fichas de paráfrasis. La ficha de paráfrasis es un resumen de un texto en el cual debe anotarse con nuestras propias palabras lo que se ha entendido sobre un tema en específico. Cuando realices una paráfrasis, puedes rescatar primero las ideas principales para después transcribir el texto utilizando tus propias palabras. Veamos cómo se debe estructurar una ficha de paráfrasis. En la parte superior, mínimo se debe escribir el apellido y nombre del autor, la fuente de información, ya sea libro, revista, etc., y las páginas de donde se tomó la información. Esto es lo que conforma la referencia bibliográfica. Debajo se escribe el tema a tratar y la palabra paráfrasis. A continuación, se debe anotar con nuestras propias palabras lo que se entendió del tema que se haya abordado o leído previamente. Este texto no lleva comillas, lo que va a ser una cita indirecta. Recuerda que la paráfrasis o la cita indirecta es redactar nuevamente un texto usando nuestras propias palabras, pero sin cambiar la idea original del autor. Ahora veamos la ficha de resumen o síntesis. Esta ficha es un breve resumen de un texto en específico. Se basa en el rescate de las ideas principales del texto y luego las secundarias que se vinculan a esta con ejemplos. También es conocida como ficha de estudio porque son una versión de los apuntes o diagramas, ya que incluyen información de fechas y nombres o analizan una idea. Las fichas de resumen se elaboran empleando las palabras del autor y en las de síntesis se interpreta lo dicho por el autor. Ahora analicemos cómo estará conformada la ficha de resumen. Primero se pondrá la referencia bibliográfica, la cual debe contener los datos de la fuente de consulta.
Debajo se escribe el tema a abordar. Y al final se escribirá el resumen de lo consultado. Recuerda que el resumen se obtiene a partir de la extracción de ideas principales de un texto, sin cambiar palabras, pero agregando palabras para unir ideas, utilizando los nexos y, o, además, por consecuencia, etc. Al realizar un resumen, identifica cada tipo de oración. Están las oraciones tópicas, que son oraciones que contienen la idea principal del párrafo y dan la información de lo que hablará el párrafo o la información o idea más importante. Y están las oraciones de apoyo, que son las oraciones que explican o complementan y continúan con la información de las oraciones tópicas. Recuerda que al utilizar un resumen, entonces vamos a usar las oraciones tópicas. Por ejemplo, aquí está nuestro párrafo y esta es la oración tópica, la cual se complementó con una oración de apoyo. Si vamos a realizar nuestro resumen, solo vamos a rescatar las oraciones tópicas. Pero también existe la ficha cibergráfica, que es la ficha bibliográfica hecha exclusivamente para la información obtenida de Internet o información digital. Esta ficha va a contener en la parte superior la referencia de Internet empezando con el autor, después el título del artículo, nombre de la publicación, la fecha de publicación y la dirección donde se encontró dicha información. Y en la parte inferior irá la cita textual, la paráfrasis o el resumen. Aquí te dejo los pasos a seguir para realizar tus fichas de trabajo. La información que acabas de ver en las fichas de trabajo sirve para formar un texto y quedaría así como estos ejemplos que te presento. Recuerda que hay 3 tipos de citas textuales, que son las que acabamos de ver. Y ya publicadas en nuestro texto, la información quedaría así. Espero que te haya servido mucho este video y ahora ya puedas realizar tus fichas de trabajo para rescatar información y después organizarlas para redactar tu texto. No. Ok, muy bien. Bueno, pues no sé si hasta aquí tengan alguna duda en relación al manejo de las fichas para pasar a nuestra sección de repaso. No, maestra. ¿Todo bien? Yo creo que, digo, en algún punto llegamos a realizar algún tipo de investigación y bueno, pues el hecho de elaborar lo que viene siendo la bibliografía, pues ya nos ayuda, ¿verdad?, a poder saber de dónde vamos a poder extraer sobre todo la información que nos va a ayudar a justificar, a elaborar nuestro marco teórico, ¿verdad?, para poder desarrollar, bueno, nuestro proyecto de investigación. Muy bien, vamos entonces a ingresar aquí a la plataforma, los que tengan oportunidad, kahoot.it, y la clave de acceso es 285-1466. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver estos ejemplos que vimos para ver si podemos identificar qué tipo de ficha es. Según las fichas que vimos, bueno, saber qué ficha de trabajo es la que vamos a ver según el ejemplo. Vamos a ver quién más se puede conectar. Aquí ya nada más está Jim. No sé si se pueda por ahí, cómo ande Lucero, Gloria, Rocío, Jessica, Jimena, Yo Adriana. soy Chisme. Ah, ok. Es que como te pones, este, no pones tu nombre completo. Muy bien. Entonces está, Jimena ya está. Lucero, Gloria, Rocío, Jessica, Adriana. Vamos a ver. Ah, bueno, muy bien. Jessica dice que está en el celular.
Rocío ya se conectó y ya nada más ahorita esperamos a Jimena para que se conecte y al menos con ellas dos poder participar. Muy bien. Sale. Ok. Bueno, pues entonces iniciamos con ustedes dos. Los demás creo que están, unos no pueden, otros están en modo escucha. Entonces, bueno, vamos a ver qué dinámica es. Y empezamos entonces. Vamos a tratar de reconocer este tipo de herramientas. Aquí nos dice que su función es anotar las fuentes que van a ser consultadas al momento de realizar un trabajo. ¿Cómo dijimos que se llaman? Ese tipo de fichas. Son para anotar las fuentes que van a ser consultadas al momento de realizar el trabajo. ¿Se acuerdan? El ejemplo que vimos. Él lo está diciendo, en la fuente. ¿Cómo se le conoce a ese tipo de fichas? Fichas bibliográficas, así es. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Aquí nos dice que es ese tipo de ficha en la que se colocan los datos resumidos para que el lector tenga una idea más clara del tema. La pregunta viene la respuesta. Tipo de ficha en la que se colocan los datos resumidos para que el lector tenga una idea más clara del tema. Ficha resumen, ¿sí? Ok. Vamos a ver. Siguiente. En esta se anotan con palabras del investigador las partes esenciales del texto. ¿Se acuerdan? Es con palabras del investigador las partes importantes del texto. Ficha de extracto, ¿sí? La otra es el resumen, pero ya en sí esa parte importante pues va a ser esa, vaya, lo más importante, obviamente con palabras del investigador, ¿vale? Muy bien, vamos a ver el siguiente. Son útiles para anotar información como cantidades, fechas, porcentajes de algún evento importante para el investigador. ¿Cómo se le llama? Son para anotar esas cantidades, fechas, quizás, porcentajes, que son importantes que debemos nosotros de incluir también en nuestra investigación. Fichas de datos aislados, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que eran esos datos importantes que obviamente pues no es todo un resumen, ¿verdad? Son solamente algunas cifras, quizás fechas importantes que se requieren incluir en el trabajo. Vamos a ver la siguiente. Reproducen textualmente un párrafo escrito, el cual debe de ir entre comillas. Como dijimos, que se le llama cuando va entrecomillado ese párrafo textual. Ficha de cita textual, así es. También en la pregunta venía la respuesta, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver entonces si lograron por ahí. Creo que hubo nada más dos fichas que como que más o menos no quedó clara el concepto. Muy bien, por ahí quedó en primer lugar Kim y en segundo lugar Rocío. Muchas gracias.
Gracias por su participación. Vamos a solamente, bueno, pues por ahí repasar estas últimas fichas que no quedó un poquito claro. Y bueno, pues continuando con nuestra presentación, bueno, pues ya nada más darles las recomendaciones en relación a las actividades que se espera ustedes estén realizando. Sí, la de datos aislados y la de extracto están un poquito, sí, sí son similar, nada más ahí hay que revisar, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de los datos, pues, digamos, son, como su nombre lo dice, un dato en particular. Normalmente, bueno, pues lo que se pretende es, si estás investigando, como bien mencionábamos, no sé, algún tipo de información que requiera de fechas, de acontecimientos, de porcentajes, ¿verdad? Que tengas que incluir, sobre todo, por ejemplo, en investigaciones que hacen cuando tienes que hacer algún tipo de comparación, comparativo. Bueno, pues ahí este tipo de dato, pues no tiene que ser una ficha muy extensa, ¿verdad? Y en el caso del extracto es cuando, como dijimos, es con palabras del lector, con palabras del investigador, o sea, no es como cuando haces un resumen, ¿verdad? Ni cuando estás copiando textualmente. Cuando estás copiando textualmente le estás poniendo entre comillas porque estás haciendo una copia tal cual de la información del libro, de la revista. Y en el caso del resumen, pues es algo, digamos, lo más importante, ¿sí? En el caso del extracto, bueno, pues ya sería ahí, como dicen, lo que se está entendiendo, ¿verdad? En esta ocasión, bueno, pues las actividades que se espera ustedes estén realizando en esta semana está la participación en el foro. En el foro, bueno, pues hay que estar, precisamente se está hablando de este tema. Hay que responder las preguntas, por ejemplo, las que vienen aquí, que son cuáles son los elementos que debe de contener una ficha de trabajo, ya las vimos, ¿verdad? Cómo es que se puede organizar y estructurar de manera efectiva para facilitar el proceso de investigación, qué diferencias existen entre las fichas bibliográficas y las fichas de citas textuales, ya también lo vimos aquí y en qué situaciones es más apropiado el poder utilizar cada tipo de ficha y para qué. Es decir, ustedes van a ir indicando, ¿verdad?, lo que comprendieron. Obviamente, pues hay que hacer también labor de investigación porque dentro de las reglas de participación, pues se requiere, ¿verdad?, que ustedes realicen, ¿verdad?, sus aportaciones, incluyendo bibliografía, es decir, que hayan consultado, que hayan leído el libro y que también pues hayan investigado, ¿verdad? Aquí pues si estamos hablando de metodología de la investigación, lo que queremos es que también den lectura, investiguen en diversos artículos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que revisar ahí cuáles son las reglas de participación, dentro de las cuales existe la aportación con inclusión de las referencias bibliográficas. Y bueno, también para comentarles, no sé si ya se dieron cuenta que el examen parcial continúa estando abierto, va a estar todavía esta semana para darles oportunidad pues a aquellos alumnos que pues faltaron de presentar por cuestiones técnicas, ¿verdad? Entonces, aquellos que todavía no hayan podido presentar, se les haya pasado, bueno, aprovechen esta semana, está todavía abierto el examen parcial, y finaliza para este lunes 3 de julio, en punto de las 23:55, ¿ok? Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna duda en relación a este tema que acabamos de ver, ¿todo bien? Para dar por finalizada nuestra sesión. Ahora vamos a estar entonces participando en el foro, resolviendo estos temas. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues
Entonces, por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su atención. Nos seguimos viendo en la plataforma. Que sigan pasando bonita tarde. Nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego.